Es la hora, no, iba a decir la hora, no. Hoy es sábado a la mañana y no sé qué hora es. O sea, debemos estar cerca de las 11:20, me dice ahí el operador, puede ser. Recuerdo 2019, Luciana Yuri en Cosquín, después de una presentación alucinante, un homenaje a Leonardo Fabio, donde empieza a hablar el locutor, que ya la está despidiendo. Ella dice, como dice Susy Shock, buena vida y poca vergüenza. Y pensaba en esto, ¿no? Esta frase y ese nombre puesto en el medio del Festival de Folclore de Cosquín, lo que significaba y lo que representaba además. Bueno, tenemos el orgullo, el honor de tener al teléfono justamente a Susy Shock, que va a estar aquí por primera vez en Posadas. Ella es artista trans sudaca, escritora, cantante, actriz, dramaturga, performer, docente y comunicadora. Su obra transita la poesía, la música, el teatro, el cine, la radio y la palabra encarnada. Susy, muy buenos días aquí desde Radio Provincia, desde Cultura en Movimiento. Café Azar te saluda. Hola, ¿cómo va? Un gusto, ¿me escuchás bien ahí? Perfecto, te escucho. Y bueno, ya estás en Posadas, ¿no? Ya estoy, ya vine hace 2 días que estoy, claro, a hacer prensa, a ver a amistades y a ir preparando todo. Fue la presentación también de la novela. Claro, eso fue ayer, Susy. Sí, totalmente. Así que tenemos sábado y domingo sí, para que venga la banda de Colibrí, que acaba de llegar. Bien. Y que con Tuti presentamos el nuevo disco con mucha alegría. En el medio de esta gira, ya esta es la 9ª provincia que hacemos este año. Mira, en medio de la crisis, en medio de la política, del desprecio al arte, a la cultura argentina, a las diversidades, a los derechos humanos, ahí andamos recorriendo las provincias para también sentir, y esto es lo que ya primero quiero compartirte, la certeza de que somos un país muy intenso y muy hermoso, que nos importa la cultura, el arte, los derechos humanos, la diversidad. Entonces es ahí, abrazando a ese país. Bien, el tema que había elegido para escuchar después de la entrevista era justamente No Podrán, y tiene que ver con esto que estás diciendo. Sí, es un tema que no está en los discos, es un tema que grabamos especialmente y no casualmente hace 2 años, mirá, cuando asumió este gobierno, ¿sí? O sea que fue casi anticipatorio. Sí, yo creo que hay algo que nos une a muchas personas, que es la lectura de un mundo más allá del país, ¿no? Uh-huh. El país, lo que le pasa es lo que le está pasando a un mundo que rotó a fascismos, y que también siento yo, humildemente, puedo equivocarme, pero creo que no, es respuesta a enormes avances que también ha tenido este mismo mundo, ¿no? Y una parte importante de esta humanidad. Así que ahí está, digamos, no era difícil de ver, porque es algo que también viene de antes. Uh-huh. El odio se cultiva, como también el amor y como el aprecio y el desprecio a las cosas. No hay un lugar en sí demasiado purito, pero sí es importante que no perdamos el foco las personas que creemos y nos importa el resto de las personas, ¿no? Me parece que la política seguramente es mucho más sofisticado que lo que voy a decir, pero hacer política en principio debería ser llevado y guiado y con el cuerpo de personas que le importa las otras personas, en principio. Después hay un montón de otras razones por las cuales hacemos política, queremos ser gobernantes y nos enmarcamos en ideas políticas para ayudar al mundo, ¿no? Entiendo, me gustaría pensar que debería ser así, pero también está la otra parte, y en el medio estamos toda una humanidad que tiene que aferrarse a lo mejor que somos todo el tiempo. Pues sabés que me hizo acordar esto que decías. Hoy estaba leyendo en el diario AR una transcripción que hace Agustina Larrea en su columna Emilianas, y que la dice justamente Cristian Ferrer, que es filósofo, y dice que él, siempre trata de leer algo porque en un libro, en una obra, siempre hay un pensamiento que te queda como resonando en el día, en lo que vas a hacer o en lo que hiciste durante el día. Y lo que cita Cristian Ferrer en esta transcripción que hace Agustina Larrea, dice: en este caso se trata de un breve pensamiento del libro La Galla Ciencia de Nietzsche, que dice más o menos, según recuerdo en mi memoria, lo siguiente:
Despertarse por la mañana y lo primero que reina la mente sea este pensamiento: ¿a quién puedo alegrarle el día hoy? Y lo que dice Ferrer es decir, me parece importante tener en mente este pensamiento, no porque uno vaya a llamar por teléfono o enviar un mensaje de WhatsApp por redes o de la forma que sea a otra persona, sino porque solo el pensamiento lo mejora a uno, ¿no? Miranda Felipe tiene una canción que más o menos dice así como, ¿por qué no ponernos a darle algo a una otra persona, ¿no? A un otro, dice algo así. Y yo creo que sí, son decisiones quienes entendemos que tenemos como responsabilidades también frente a este mundo, frente al futuro, frente a las infancias, frente a la gente joven. Siento que tenemos que tener el cuerpo para ponerlo en todo caso por mejores causas, siempre. Hay en esto que hablabas y decías, bueno, una suerte de retroceso o cosa que surge a partir de un avance, ¿no? Esto es un poco el planteo de lo que ves, de lo que está pasando en estos tiempos. Da la sensación de que hay algo que tiene que ver con el disciplinamiento del otro, el disciplinamiento del deseo también, de la diversidad, o sea, y que tiene también mucho sustrato popular, por decirlo así. Hay un odio de clase también, ¿no? Yo creo que no les interesa a la gente pobre, el pueblo, y nosotras como trabas, como nos decimos y nos llamamos, pertenecemos a ese pueblo, estamos atravesadas absolutamente por la clase, por más que se nos vea divinas y a veces como monarcas, en realidad pertenecemos a algo y nos falta todo, y entonces también somos peligrosas, ojo, porque cuando vos no tenés nada y te hiciste, vos no le tenés miedo a que te falten cosas, ¿no? Es como en este momento, y hablaba de la gira, porque no necesitamos que el Estado, que nos ningunea y desfinancia las posibilidades de las giras y de todo esto, nunca la necesitamos. Soy de una de las artistas que ha tenido muy poco trabajo con el Estado, porque lo que tengo hace muchos años es una red de autogestión que es la que me sigue manteniendo y dando la posibilidad de viajar por todo el país, porque hay gente que me espera, con la que nos conocemos, y hemos tejido y hemos armado espacios, festivales, centros culturales, espacios culturales, los creamos, ¿no? O sea, entonces como eso termina siendo peligroso, porque vos estás demostrando también que hay una fortaleza que en el fondo no les necesita. Claro. ¿No? Sí. Susi, bueno, ayer fue la presentación de la novela. Contanos de qué va la novela. ¿Son dos textos? ¿Es novela? ¿Son cuentos? ¿Cómo es? La Loreta es una canción, ¿no? Que vos tenés también. La Loreta, que también es un personaje que yo recurro asiduamente, tanto en canciones, en relatos. Esta vez es una historia, una novela que se divide en dos, La Loreta y Pibe Roto, y Pibe Roto después termina dialogando claramente con la Loreta. Y tiene que ver con los duelos, lo que te pasa cuando enterras a una amiga y lo que te pasa cuando se te va un amor, en los términos también, ¿no? De muerte hablo. Entonces hay algo del duelo que cuando es en comunidad, cuando es con tu tribu, recobra otros significados y te sostiene de otras maneras. Eso como a grandes rasgos. También la posibilidad de dar cuenta de que amamos y que nos aman y nos desean a las personas travestis trans, y que el amor también es algo que lo portamos y lo compartimos con las amigas también. No es solamente algo que va exclusivo para el amor de pareja, ¿no? Claro. El amor a un país, el amor a ser parte de lo que sos adentro de ese país. Un poco todo eso, ¿no? Las historias que nos cuentan, la primera parte de La Loreta, es todas las historias que pasaban, o algunas de esas historias, me parece muy soberbio decir que era todo lo que pasaba, pero algunas de las historias que le pasaba a la Loreta antes de la ley de identidad de género, porque la historia primera llega hasta ahí, y la otra historia de amor llega ahí hasta hace un año, bien, en época de Milei. Así que, y de alguna manera, descubrir en qué andamos nosotras mismas, ¿no? Claro. Entre una época y la otra. Susi, y en lo que se refiere a la música, a la composición, la elección de los géneros, de las formas de trabajo,
para tu música. ¿Cómo fue todo eso? Mucho del folclore, veo mucho también de la cosa más del tango. Yo soy hija de tucumana y de pampeano, que se conocieron en un conventillo de Valvanera de la ciudad de Buenos Aires, nada más tango que eso, nada más provincial ni nada más tanguero que eso, en ese exilio que es huir de tu provincia, o que en ese caso eran dos pequeños y muy pequeña, mi vieja no han decidido terminar en Buenos Aires, en ese exilio, ¿no? En búsqueda de un mejor porvenir, algo que se cuenta en las provincias, que inclusive es un relato, ¿no? que nos lleva a la vida, inclusive, porque hace que se construyan esos exilios, y a la vez esa nostalgia, por eso es muy tanguero, ¿no? Yo me crié con una nostalgia de un Tucumán, del cual le habían sacado a mi vieja, y de la Pampa que seguía soñando mi viejo, y si bien yo estuve mucho más ligada a Tucumán porque mi familia ha sido un gran matriarcado, digamos, Sí. y me llevaron desde que nací a Tucumán, que vivió mi abuela hasta la pandemia ahí, y tener un vínculo muy hermoso con Tucumán. Inclusive yo me siento mucho más tucumana que pampeana en los términos de los sabores de comida, toda una idiosincrasia muy tucumana, y después mi formación política, que siento que, o una de ellas, junto con el teatro, que fue Tucumán. Y hay algo de todo eso que constituye el artista que soy. Yo no siento que voy a buscar algo que no me pertenece, todo me pertenece, el tango me pertenece, y a la vez el folclore me pertenece, está en mí. Y eso te das cuenta porque te lo hacen saber quienes te descubren en otros puntos muy lejos de tu propio país. Cuando empezás a viajar, la gente no duda en que vos sos argentina, que sos de acá, y claro, que el tango te pertenece, y que la chacarera te pertenece, y que esa copla te pertenece, porque hay una idiosincrasia finalmente de un punto del mundo que anda contando cosas, y vos sos por ahí el artista que puede encarnarlo. Eso digamos a grandes rasgos. Bien. Susi, ¿de qué van a ir los shows entonces esta noche y mañana ahí en el Espacio Reciclado? Con toda la bandada de Colibríes, que así se llama la banda, vamos a presentar los temas de este nuevo disco, con invitadas hermosas los 2 días. Mirá. Creo que hay un par de entradas que quedan, pero poquitas, no estoy exagerando, si son 10 son mucho para el sábado, y el domingo todavía quedan, así que les invitamos, porque generalmente cuando hacemos doble función, siempre la última es cantada, que también termina llena, pero les invito a que vengan a conocer los temas del disco, y también obviamente ese popurrí de las canciones que la gente conoce, por lo menos mi gente conoce y espera, en este formato de toda la banda. ¿Has visto transformaciones en todos estos años, en lo social, me refiero fundamentalmente, o en lo cultural, para la aparición de una escena trans, una escena queer, que marque alguna diferencia en relación a lo que es el mainstream más cotidiano, ¿no? Yo no solamente lo he visto, digamos, he sido parte de esas generaciones que construyó esos cambios, que sintió que el arte todo era el espacio en disputa para que pasen nuestros contenidos, para que no hable un otro de lo que no conocía y no le pasaba por el cuerpo. Yo desde los 14 años que hago teatro, y yo en un momento me puse a discutir lo que estaba actuando, y ahí fue de alguna manera el desafío de empezar a escribir desde el teatro, pero también me pasó con la música, los contenidos que hablaran desde mí. Yo soy esta traba que ama y que desama y le duele y piensa de esta manera, entonces hubo que tener canciones que dieran cuenta de eso, y a la vez también actuaciones que tuvieran que ver con eso, y a la vez textos y pensamiento que tuviera que ver con eso. Acá se ha hecho un hermoso, rico lío de contenidos para discutirnos, pero sobre todo, más allá de la discusión, para dar paso a una voz propia, ¿no? Eso yo creo que pertenezco orgullosamente a esas generaciones que le legó, sobre todo a las generaciones más jóvenes, espejos, contenidos, cosas cercanas que les representen. Así que eso es lo que me encuentro provincia a provincia. Me encuentro a esa generación joven que agradece porque ha tenido espejos. Y eso es gigante. Mi generación, yo tengo 56 años, una generación que no tenía esos espejos donde mirarse, porque tenía que leerse en la mujer
y después descifrar a ver qué me pertenecía de mi vieja, de las artistas que conocía, para decir esto soy yo, ¿no? Claro. Así que eso, yo creo que a eso le tienen miedo porque es muy poderoso, porque es algo que no retrocede. Si hay algo, vos hablaste del deseo, ¿viste? Sí. Como detrás del deseo se nos va la vida, no importa si mamá y papá no te quiere, la policía te persigue, el Estado te ningunea, vos vas tras tu deseo. Yo no sé si el resto de la humanidad tiene ese incendio interno de ir tras eso. Entonces no te para nada, la pobreza no te para el ninguneo, no te para nada. Y entonces yo creo que eso significa libertad en los términos gigantes y profundos de esa palabra. Susi, muchísimas gracias por esta entrevista. Agradecida por la escucha y les espero estos 2 días que se prende hermoso fuego acá Posadas. Muchas gracias, ahí estaba Susi Gracias. Shock en Cultura del Movimiento charlando con nosotros. Se va a estar presentando en el espacio Reciclado hoy y mañana 21 horas con su banda, la bandada de Colibríes, allí presentando también su nuevo álbum. Escuchamos a Susi Shock entonces aquí en Cultura